Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí con el programa Verdad y Vida. Y como decía la canción, desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Así que en esta mañana es maravilloso de que podamos ver la gloriosa faz de Jesucristo. Y como siempre, queremos comenzar orando al Señor para que todo lo que hablemos realmente salga de Él mismo. Así que, Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este programa, este tiempo, Señor. Pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, porque no deseamos otra cosa sino que sea tú el que fluya a través de las ondas, Señor, y pueda llegar a muchos corazones que realmente desean conocerte y desean que tú crezcas dentro de cada uno de ellos y de nosotros. Por eso, Señor, limpia la atmósfera, para que las ondas puedan llegar a muchos hogares donde nosotros no podemos llegar. Y también no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, Señor, enmudécelo. Y que tu palabra pueda fluir. Libera tu corazón en esta mañana, lo que hay dentro de ti, Señor. Por eso nos ponemos en ti, Señor, para que sea tú el que hable, el que edifique como tú profetizaste. Yo edificaré mi iglesia. Así que, Señor, edifica tu iglesia en esta mañana por medio de tu rico hablar y por medio de tu palabra. Amén. Bueno, queridos hermanos, como sabemos y sabéis que estamos en el cuarto mensaje, comenzamos hoy el título de esta serie de 6 bosquejos es el árbol de la vida. Qué maravilloso de que hoy podemos ver de que el árbol de la vida es una persona viviente, es Cristo. Y hemos tenido 3 mensajes hablando del árbol de la vida. Estuvimos hablando del Evangelio de Juan como el prólogo, como el primer capítulo del Evangelio de Juan. Podemos ver todo lo que abarca realmente el Evangelio de Juan. Y cómo pudimos ver esa historia del Señor Jesús. Y cómo podemos también, el segundo bosquejo, el comer del árbol de la vida para ser pámpanos en la vid verdadera. Señor Jesús, estos mensajes son maravillosos. Y ahora venimos, el resultado de que nosotros podamos comer de ese árbol de la vida, beber de ese río de agua de vida, poder ser ese pámpano de vida y vivir en la línea de la vida. Hoy venimos a ver un tema muy importante. El título del mensaje 4 se titula El fluir de la vida con el ministerio de la vida. Qué maravilloso de que hoy podemos estar en el fluir de la vida cuando nosotros, como hemos visto en estos mensajes anteriores, comer del árbol de la vida, ser pámpano del árbol de la vida, alimentarnos de Cristo para llegar a vivir en la línea de la vida. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Cuando nosotros vivimos en la línea de la vida, se produce un fluir de la vida con ese ministerio de la vida. Y eso procede, todo eso, de la magnífica, dice, casa de Dios, y la tiene como meta. La magnífica casa de Dios y la tiene como meta. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios hoy es la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, estas cosas te escribo para que tú sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio. Esto es un misterio, pero este misterio hoy se nos ha revelado y podemos disfrutarlo y tocarlo y verlo. La casa del Dios viviente. Qué maravilloso de que este título es tremendo. La corriente del Espíritu por el ministerio de la vida. Y hay unos versículos que están en Ezequiel, que hoy nos vamos a introducir en este capítulo de Ezequiel 47, del 1 al 12, y ahí hay muchos detalles que hoy día realmente la palabra de Dios nos dice que todo lo que había en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Hoy es la realidad, hoy estamos en la realidad, pero vamos a ver esta sombra para que nosotros podamos realmente ubicarnos dentro de esta realidad. Solamente voy a leer un versículo de este Ezequiel y después lo vamos a leer muchas veces, pero este versículo lo vamos a leer muchas veces en esta mañana.
En el capítulo 47, versículo 1 dice, y me hizo volver. Lo maravilloso es cómo comienza, y me hizo volver. El propósito y el deseo de Dios es que nos volvamos a nuestro espíritu, volvámonos a nuestro corazón, para que realmente podamos ver la intención, el deseo, la meta que Dios desea en su corazón. Dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí, dice, y he aquí, fluía agua de debajo del umbral de la casa. El umbral, es muy importante que nos quedemos con esta palabra, umbral. El umbral, dentro de la casa había un umbral, digamos, había una entrada, una salida. Qué maravilloso de que nosotros podamos estar abiertos, tener un umbral donde el Señor pueda fluir. Dice, en el umbral de la casa, hacia el oriente. No solamente el umbral, sino también tenemos el oriente. Es muy significativo en la palabra de Dios. Dice, porque la casa miraba al oriente y las aguas descendían por debajo del lado. Otra palabra muy importante que tenemos que aquí pararnos, en el lado. Dice, descendía por debajo del lado del sur de la casa, al sur del altar. Qué maravilloso de que tenemos un altar también. Bueno, y después vamos desmenuzando estos versículos. Hay más versículos de aquí de Ezequiel, pero yo me lo voy a pasar para leer otros versículos, donde dice en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo. Dios nos ha hecho a ti y a mí ministros competentes, pero no de la religión, no de la filosofía, no de la letra. Dice, no de la letra, porque la letra, ¿qué ocurre? Mata. Dice que nos ha hecho ministros del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que tenemos que orar este versículo, Señor, haznos ministros, pero ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, Señor, sino queremos ser llenos del Espíritu. 1 de Corintios 9:11 dice, si nosotros hemos sembrado entre nosotros lo espiritual, es gran cosa que segamos también de vosotros lo material. Esto era el apóstol Pablo que hablaba de cómo él había sembrado, ¿no? Entonces en 1 de Corintios 3:6 también dice, al apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero tenemos que ver, hermano, aquí en este versículo, que aunque nosotros plantamos, regamos, el crecimiento lo ha dado Dios. Qué maravilloso de que Dios es el que da el crecimiento. El 3:9 dice, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Maravilloso. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues dice Pablo, dice, pues yo en Cristo Jesús os engendré. Bueno, nos vamos a meter en el punto Romano 1, que es muy rico. De verdad, voy a leer este punto Romano 1, que tenemos que quedarnos con lo que realmente como comienza. Dice, a fin de participar. Qué maravilloso de que Dios nos está llamando que seamos participantes. Dice, a fin de que participar, escucha esta palabra, dice, en el máximo mover de Dios. Tú no te puedes quedar a media, no nos podemos quedar al principio, sino tenemos que ser participantes del máximo mover de Dios. Y dice después también, dice, necesitamos experimentar el fluir de la vida que procede de la casa de Dios. El fluir de la vida que procede de la casa de Dios. Y ahora voy a leer estos 12 versículos, lo voy a leer un poquito rápido porque me gustaría, este bosquejo va a tener que ser dividido en dos partes, y hoy quiero dar la primera parte en esta. Entonces Ezequiel 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que fluía agua de debajo del umbral de la casa, del oriente, porque la casa miraba al oriente. Dice que la casa miraba al oriente, porque dice, y las aguas descendían por debajo del lado del sur de la casa, al sur del altar.
Versículo 2 dice, entonces me sacó. Qué maravilloso de que Dios saca para que nosotros podamos ver el deseo que hay en su corazón. Dice, entonces me sacó por el camino de la puerta del norte. Esto tiene mucho significativo, sacarnos por la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino fuera de la puerta, del exterior, al camino de la puerta que mira al oriente. Qué maravilloso, mira al oriente. Dice, y allí salían las aguas del lado del sur. El versículo 3. Y dice, cuando salió el varón hacia el oriente, dice, saliendo hacia el oriente, llevando el cordel en su mano, él midió. Qué maravilloso de que tenemos un Dios que mide. Él nos tiene que medir. A ver qué medida la que nosotros tenemos. Y aquí hay 4 clases de medidas. 4. El Dios triuno con el hombre tripartito, con el hombre que hace 4. 4 medidas. Necesitamos ser medidos 4 veces. Porque Dios quiere introducirnos dentro de su rico fluir. Dice, él midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. La primera parte. Dice el versículo 4, luego midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Agua hasta dónde? Dice, hasta los lomos. No solamente hasta los tobillos, hasta las rodillas y hasta los lomos. Aún ahí nos habla de cuál realmente nos mide, cuál es nuestro andar, cuál es nuestro caminar. Y aún el lomo nos habla del trabajo en las cosas del Señor, ceñiendo los lomos, dice. Los lomos nos habla de dónde sale lo que nosotros trabajamos. Entonces, también dice el versículo 5, y luego midió, ya la cuarta vez, luego midió 1000 codos, y ya era un río por el cual yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido. Dice que las aguas habían crecido. Agua en que se podía nadar, un río donde se podía, dice, un río que no se podía cruzar, un río que no se podía cruzar. Dios nos quiere llevar a ese río donde no se pueda cruzar, donde no se pueda nadar, donde realmente nos podamos abandonar y que seamos totalmente dependientes de Dios. Es donde nos quería llevar el comer del árbol de la vida. El árbol de la vida nos lleva a comer para que lleguemos a ser dependientes totalmente de Dios. Ahora, si nosotros vamos al conocimiento del árbol de la vida, al conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol nos hace independientes, pero el propósito y el deseo de Dios quiere llevarnos por este rico fluir. Hemos estado hablando mucho del comer del árbol de la vida, pero el árbol de la vida estaba dentro, en Apocalipsis vemos que estaba dentro de un río, y en medio del río había un árbol. ¡Qué maravilloso! Dios quiere que realmente nosotros seamos aquellos que dependemos totalmente de Dios. Bueno, dice el versículo 6, y él me dijo, hijo de hombre, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Entonces me guió y me hizo volver por la ribera del río. Otra vez, nos hace volver por la ribera del río. ¿Para qué nos quiere llevar? ¿Has visto esto, hijo de hombre? Nos dijo, ¿has visto esto? El 7 dice, y al volver, vi que en la ribera del río, ¿qué es lo que había? Dice, muchísimos árboles a un lado y a otro. Al otro lado y al otro. Había en la ribera del río muchos árboles. ¿Qué? El árbol nos habla de vida. Los árboles están a la ribera del río. Donde fluye el río, allí hay vida. Cuanto más te alejas de este río, más sequedad hay. De tal manera que te vuelves seco. Nosotros tenemos que estar dentro de este río, aún en la ribera del río, y disfrutando de la vida, de los árboles. Dice el versículo 8, entonces me dijo, estas aguas fluyen hasta la ribera del oriente y desciende al Arabar y entra en el mar.
Todo esto es de verdad, es muy significativo de que este río entre en el mar. ¿Para qué? Dice, y al entrar en el mar, las aguas del mar son sanadas. Esto nos habla el mar del mundo. El mundo nos habla del mar. El mar es el mundo, realmente. Pero cuando este río fluye en este mundo es sanado. Dios quiere sanarnos, quiere limpiarnos, quiere descontaminarnos por medio de este rico fluir para que se lleve todo lo negativo que hay en nosotros. Queridos hermanos, y el 9 dice, y todo ser viviente que fluya por donde quiera, que entre el río, vivirá. Donde quiera que entre este río, que es Cristo mismo, este fluir del Espíritu, dice, vivirá. Queridos hermanos, nosotros necesitamos introducirnos en este río maravilloso. Dice, y habrá muchísimos peces, digamos, muchos creyentes, muchos que se arrepienten, que son sanados, muchísimos peces por haber entrado a hallar estas aguas. Y las aguas del mar dice que serán sanadas, y todo aquello donde llegue este río vivirá. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso de verdad. El 10 dice, y junto al mar estarán los pescadores. Dice los pescadores, desde el guión Gade hasta el guión El Ley. Dice, será su tendedero de redes, y sus peces serán según sus especies, como los peces del mar, grandes, numerosísimos. Si nosotros, hermanos, hermanas, nos volvemos al Señor, andamos en el propósito de Dios, comiendo del árbol de la vida, andando en este rico fluir, donde quiera que pasemos, habrá peces, muchos peces, habrá los pescadores de redes, todos los hombres serán una red. Aún vamos a predicar el Evangelio a las calles, a las universidades. Es un mar donde podemos echar las redes para que muchos puedan ser sanados. Este río maravilloso. Dice el 11, dice, pero sus ciénagas y sus pantanos no serán sanados, quedarán para salinas. Esto tiene también muy significativo, ya lo veremos después, que es lo que está entre ni es frío ni caliente. Ahora, y dice el 12, para ya introducirnos, dice, y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles para comida, y sus hojas no se marchitará, ni faltará su fruto, sino que cada mes dará nuevo fruto. ¿Por qué? Porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para alimento y las hojas para sanar. Hermanos, qué maravilloso estos versículos. Ahora lo vamos a ir viendo realmente lo que significa. Y esto es rico y maravilloso. La letra A dice, del punto romano 1, hay 11 puntos, 11 letras desde la A hasta la I. Y estamos aquí en la A. Dice, el máximo mover de Dios es el mover que Dios realiza. Dice, el mover que Él realiza en el hombre, a fin de edificar al hombre y saturarlo con todo lo que Él es en su vida, en su naturaleza, en su elemento y su esencia, para la gloria y la expresión de Dios. Todo esto Dios quiere saturarnos en todo nuestro ser, como dice, he leído, al saturarle con todo lo que Él es, con todo lo que Dios, Él quiere empaparnos, Él quiere saturarnos, Él quiere impregnarnos por completo de lo que Él es en su vida, en su naturaleza, en el hombre, quiero decir, en la vida del hombre, en su naturaleza, en su elemento y esencia. ¿Para qué? Para la gloria y la expresión de Dios. Entonces, hemos leído aquí, 2 de Corintios, es lo que Dios quiere hacer, uno de los versículos que leímos la semana pasada, para que podamos llegar hacia ese río de 2 de Corintios, en el capítulo 3:18, dice, nosotros todos, a cara descubierta. Queridos hermanos, no tenemos que escondernos, nosotros tenemos que ir a cara descubierta. Oh, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu.
El propósito y el deseo del Señor es que miremos todo cara a cara la gloria del Señor, porque Él quiere transformarnos. ¿Cómo? Por medio de ese elemento divino que ha introducido dentro de nosotros. Él quiere fluir en nosotros. En Juan 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿No es esto maravilloso? Por eso nosotros necesitamos morir nuestra vida del alma, morir a nuestras razones, morir a nuestros apetitos carnales, morir a nuestra ambición, morir a nuestra posición, morir a nuestra ambición, morir a todo lo que nosotros somos, para que realmente no lleguemos a ser nada, sino que Cristo lo sea todo en nosotros. La letra B dice así: el agua fluye de debajo del umbral. El agua fluye de debajo del umbral. Entramos en el primer punto, el umbral. Y dice así en el versículo, dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente. Oh, hermano, es maravilloso. Señor Jesús. Y dice aquí el punto número 1. Hemos hablado del umbral. Dice: a fin de que el agua fluya, debe de haber un umbral. Para que el agua pueda fluir dentro de nosotros, debe de haber un umbral. Dice, es decir, una apertura. Nosotros necesitamos estar abiertos para que el Señor pueda fluir como este río de agua de vida. En la iglesia, como dice aquí, mire, dice en el punto... Ahora después el punto 2 dice, pero voy a leer el versículo Salmo primero. 81 Dios dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Dice el Señor, dice: abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca. Dios quiere que nuestra boca sea abierta, ese umbral haya una apertura y podamos estar abiertos. Dice el punto 2, si nosotros nos acercamos más al Señor y tenemos más contacto con Él, habrá una apertura que permitirá que el agua viva fluya de la iglesia. ¿Por qué no muchas veces nos fluye de la iglesia? Porque tenemos que ver la iglesia en la casa del Dios viviente. La iglesia no es una denominación, no es una organización, no es tu iglesia, no es mi iglesia, no es mi grupo, no es tu grupo. La iglesia es la casa del Dios viviente, donde tiene que haber una apertura, donde los santos que habitan en esta casa, Dios quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Nosotros somos la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Dios quiere abrir una apertura en nosotros, pero nosotros muchas veces estamos en nuestra mente, en nuestro corazón de piedra, y no queremos abrir una apertura. Queremos llenarnos, sí, de conocimiento. Conocemos muchos versículos, pero ¿de dónde salen esos versículos? ¿Por qué mucha gente cuando salen los domingos de las reuniones salen igual como entraron o peor? Y el lunes siguen secos como una pita. ¿Por qué? Porque la palabra que han escuchado ha salido, es letra. Pero Dios no quiere hacernos ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque cuando esa palabra del Espíritu sale de nuestro espíritu, de esa apertura, cala en los corazones. Entonces nosotros salimos de las reuniones llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos. Oh, queridos hermanos, tiene que cambiar todo nuestro sistema religioso que hay en nosotros. Nosotros estamos llenos de religión, nuestra célula está impregnada de nuestra vieja religión, nuestras costumbres que arrastramos todavía. Por eso Pablo habla: y renovado en el espíritu de vuestra mente, y no os amordéis a este siglo. Dice, para que vosotros podáis ser libres del presente siglo maligno,
nosotros necesitamos ser renovados, transformados, mirando todo a cara descubierta la gloria del Señor. Bueno, entramos. Después, al final, tocaré un himno que habla del 365, que es la iglesia, su edificación. Y lo tendremos al final. Dice la letra C, vamos por la C. Dice, el fluir va hacia el oriente. Hemos hablado del lumbrar, de la apertura, pero ahora tenemos que ver el fluir va hacia el oriente, y dice el 1, que me hizo volver luego, lo hemos dicho, a la entrada de la casa, y dice, y fluía agua de debajo del umbral, y sigue diciendo, dice, hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente, las aguas, dice que la casa miraba al oriente, y las aguas que descendía por debajo del sur de la casa, en el sur del altar. Entonces, vemos el punto número 1, dice, el río de Dios fluye en la dirección de la gloria de Dios. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Al oriente. Mira estos versículos. En Número 2:3 dice, los que andan, los que acampen al oriente donde se levanta el sol, serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus compañías, y el líder de los hijos de Judá, Gaxón, hijo de Aminadab, dice, es decir, que dice que la casa, dice que miraba hacia el oriente, y en Ezequiel 43 dice, y la gloria del Dios de Israel venía del camino que conduce al oriente, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra se iluminó con su gloria. Es decir, que este río fluye hacia el oriente, donde está ¿qué? La gloria de Dios. El punto 2 dice, si todos nosotros, todos hermanos, en la iglesia, buscan la gloria de Dios y le da la debida importancia, entonces el agua viva fluirá de la iglesia. Pero todo esto tenemos que mirar la gloria de Dios. Mira lo que dice en Juan 7:18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay ¿qué? Injusticia. Cristo buscaba la gloria del Padre. Ahora, ¿qué gloria la que nosotros buscamos? ¿Nuestra gloria? ¿Nuestra apariencia? ¿Nuestra fachada? Olvídate, no golpea al aire. Yo prefiero ser avergonzado ahora y arrepentirme y desechar todo lo negativo que hay en mí, a decir, Señor, ten misericordia de mí. Oh, Señor, límpiame de mi ambición, de mi egoísmo. Aún límpiame de la posición que yo creo de tener. Señor, mi posición eres tú. Tú eres la cabeza, tú eres el centro, tú eres la atmósfera donde yo me muevo, tú eres el aire que yo respiro, tú eres mis pies, tú eres mis rodillas, tú eres mis muslos, tú lo eres todo, Señor. Señor, quiero nadar en ti, quiero abandonarme en ti. Queridos hermanos, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto dice en 1 Corintios 10, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, no perdamos más el tiempo. Mira cómo está el mundo. Ezequiel aquí nos habla de las redes, de los muchos peces. El mundo tiene que ser sanado por este río. Abramos una apertura donde Dios pueda fluir. Él quiere fluir, Él quiere quebrantarnos, Él quiere rompernos para que fluya. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no le está hablando a los inconversos. Este versículo lo hablamos para los inconversos. Dios le está hablando aquí a la iglesia, a los vencedores, a ti, a mí. Y está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿está oyendo la voz del Señor?
Si alguno oye mi voz, yo le abriré. Dice, tú me abrirás y cenaré contigo y se abrirá una apertura donde yo pueda fluir y entraré. Y cenaré. ¿Entraré dónde? En mi alma, donde está mi mente, donde están mis pensamientos, donde está mi voluntad, donde están mis emociones, donde está todos mis sentimientos. Dios quiere romper ese caparazón que hay ahí para entrar en nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente y de nuestra voluntad, que sea la voluntad de Dios. Pero Él está llamando y está diciendo, yo estoy a la puerta, déjame que entre dentro de tu mente. Yo estoy en tu espíritu, pero aquí estoy encerrado. Yo quiero que tú fluir, abre una apertura, un umbral. Pero tienes que mirar a oriente, que es la gloria de Dios. Cuando buscamos la gloria de Dios, nos abrimos a Dios. Pero cuando buscamos nuestra propia ambición, nuestro propio grupo, nuestro propio grupito, y de aquí está en mí, esta no es tú. Oh, yo no sé, de verdad, hermano. Señor Jesús. Dice el punto, el D, vamos a otro punto. Dice que el agua fluye desde el lado derecho de la casa. Oh, ¿qué quiere decir esto, el lado derecho de la casa? Escucha, otra vez está aquí el versículo. Dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Dije que iba a leer muchas veces este versículo. Quiero que se nos quede a la entrada de la casa. Dice, y he aquí que fluía agua debajo del umbral de la casa. Dice, hacia el oriente, porque la casa miraba al oriente. Escucha, dice, y las aguas descendía por debajo del lado. Dice que descendía por debajo del lado, el lado del sur de la casa, al sur del altar. ¿Qué quiere decir esto? Al lado. Leamos, dice, punto 1, dice, en la Biblia, el lado derecho es la posición más elevada, el primer lugar. ¿Dónde estaba sentado Cristo? Al lado derecho, al lado, a la diestra. Queridos hermanos, dice el versículo, dice el cual siendo, esto está en hebreo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, ¿qué hizo? Se sentó al lado, a la diestra de la majestad de las alturas. Este río fluye al lado, a la diestra. Cuando el río aquel que fluía desde la Nueva Jerusalén, que fluía desde el trono de Dios, ¿y dónde? Y del Cordero a la diestra. Señor Jesús, el 2, dice esto, el fluir de la vida debe tener la preeminencia en nuestro interior, al llegar a ser el factor que rige nuestro vivir y nuestra obra. Y nuestra obra. Bebe un poquito de agua. Amén, nuestra obra. Y dice la letra, el versículo, el 22:1, dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, allí había el árbol de la vida, un río, y en medio el árbol. Oh, Señor Jesús, abre nuestros ojos en esta mañana, en este momento. Señor, quiero que realmente tú puedas abrir ese umbral, esa apertura en tu iglesia. Señor Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, de que tengamos a ti como la preeminencia. Señor, donde podamos derribar muros, no levantar muros. Señor Jesús, dice Colosenses 18, dice, y Él es la cabeza. Colosenses 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, hermanos y hermanas, en todo Él pueda tener la preeminencia. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Logra tú la preeminencia en nosotros. Señor, que tú comenzaste la obra, tú la vas a terminar. Señor, queremos acelerar tu tiempo. Señor, queremos darnos para que muchos puedan ser sanados. Señor Jesús. Bueno,
Dice la letra E, vamos por la E. Señor Jesús, leo esta E y yo creo que ya mismo vamos a parar un poco, sí, porque tenemos ya... Así que leo la letra E. Dice, el fluir pasa por el costado del altar, lo cual nos muestra que necesitamos la operación de la cruz y una consagración plena a fin de disfrutar el fluir de la vida. Señor Jesús, leemos otra vez el versículo, y me hizo volver otra vez a la entrada de la casa. Dice, y he aquí que fluía agua de debajo del umbral de la casa. Dice, y al oriente, porque la casa miraba al oriente, ya lo miramos. Dice, y las aguas descendían ¿por dónde? Por debajo del lado, del sur de la casa. Ya hemos visto lo que es el lado. Dice, al sur del altar. Entonces vemos, punto número, la F, dice, a fin de que aumente el fluir de la vida, nosotros necesitamos ser medidos por el Señor. Vamos a dejar este punto para después vamos a hacer un paro y ahora entramos en este punto de la F. Sin que hacemos un paro y en 2 minutitos más o menos estamos de vuelta. Gloria al Señor. Bueno, al final de la canción decía, en tu nombre conquistamos, oh glorioso Salvador. Bueno, como siempre, quiero anunciaros que estamos dando gratuitamente un Nuevo Testamento. El texto de este Nuevo Testamento es del original griego. Y cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, tiene un bosquejo con el contenido de cada libro, quién lo escribió y en qué época. Es un Nuevo Testamento que tiene también 9.500 notas explicatorias. Y todas estas notas es de todos los padres de la Iglesia que nos han presidido. Todas esas verdades que nos han sido liberadas desde Mateo, desde Lutero hasta hoy, está ahí en ese Nuevo Testamento, comentando cada versículo de la Biblia. Lo estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Además de 7 libros, una colección de 7 libros que también estamos enviando. Lo podéis escribirnos al correo electrónico evida4@gmail.com o nos pueden llamar por teléfono al 951-094-888. Lo puedes pedir y te lo enviaremos gratuitamente. Si no te ha dado tiempo, esta tarde y en la noche a las 6:30 y a las 11 salen los estudios Vida, y ahí viene anunciado también estos libros y este Nuevo Testamento, y vienen también los datos para poderlo coger. Lo podéis coger de ahí también esta tarde, si no podéis ahora. Bueno, vamos a seguir comenzando y vamos a entrar al punto número 6. Hemos leído desde la A hasta la E y ahora estamos en el punto F. Nos quedan 6 puntos. Puedo ahí se intentar terminar esta primera parte por lo menos. Y dice la F, dice, a fin de que aumente el fluir de la vida,
necesitamos ¿qué? Ser medidos. Tú no deseas ser medido, yo quiero ser medido. Dice, ser medido por el Señor como varón de bronce. El bronce significa justicia. Aquella serpiente que fue levantada en el desierto era de bronce. Era una serpiente, tenía semejante, pero la naturaleza no era serpentina, era de bronce, era justicia. Por eso todo aquel que miraba a aquella serpiente era sanado. Ahora, necesitamos ser medidos. Dice la letra, dice 43, dice, y me llevó allí, sigue ya el versículo, dice, y me llevó allí, y había allí un varón, y su apariencia era como de apariencia de bronce, digamos, de justicia. Y dice que tenía un cordel de lino, y en su mano una caña de medir, y estaba de pie en la puerta. Oh, qué maravilloso de que tenemos este hombre de bronce, con una caña para medirnos. Señor, mídenos. Oh, yo quiero ser medido para ver yo quiero ser lo que Cristo realmente desea. Señor, mide tú a cada uno de tus hijos, debe de ser nuestra oración hoy. Dice, y entonces me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino fuera de la puerta del exterior, al camino de la puerta que mira al oriente. Él quiere que miremos al oriente, la gloria de Dios. Dice, y he allí salían las aguas del lado del sur. Y fíjate lo que dice el versículo siguiente, el 3. Dice, y cuando salió el varón hacia el oriente, llevando el cordero en su mano, él midió 1000 codos. Aquí hay 4 medidas. Dice, me hizo pasar por las aguas, agua hasta los tubillos. Dios quiere medirnos realmente cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro andar. Oh Señor, mídenos, Señor, pero el Señor quiere, cuando nosotros andemos en sus caminos. Estuvimos hablando la semana pasada de la línea de la vida, y comenzamos en Abel, diciendo que él ofrecía, después ofrecía sacrificio, lo mejor. Pero no solamente eso, Dios realmente fue a Set, y dice que entonces cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. Él quería más, y aún llegó a Enoc, y Enoc, ¿qué llegó a hacer? Caminó con Dios. Y no solamente Dios desea que ofrezcamos, que invoquemos, que caminemos, sino llegó a Noé. Y Noé, ¿qué llegó? Halló gracia y edificó. Qué maravilloso que tenemos, que realmente Él tiene que ir creciendo en nosotros. Dice que hasta los tubillos. El versículo siguiente, el 4, dice, luego midió otra vez 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Agua hasta dónde? Hasta las rodillas. Oh, Señor Jesús, cuánto necesitamos doblar nuestras rodillas, de verdad. Pero el Señor no quiere quedarse ahí, Él quiere seguir. Dice hasta las rodillas. Dice, y midió otra vez 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Dice, hasta los lomos. Señor Jesús, pero aún Él quiere más todavía. Él quiere que nosotros nos introduzcamos, nos abandonemos. Y dice después, el 47:5, y luego midió otra vez 1000 codos. Y era ya un río por el cual yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido. Ya me abandoné totalmente. Dios quiere que nos abandonemos a Él. Señor Jesús, dice, agua en que se podía nadar. Un río, dice, un río que no se podía cruzar. Oh, ese río realmente es Cristo mismo. Nosotros necesitamos nadar en este Cristo, vivir en Él, fluir en Él, que nuestro hablar sea en Él. Ya hemos hablado aquí que el deseo de Dios es que nosotros seamos la réplica de este Cristo. Hablábamos la semana pasada también de que Él era el primogénito entre muchos hermanos. Señor Jesús, Él desea que nosotros podamos llegar a ser ese tabernáculo de Dios aquí en la tierra, donde habita corporalmente. Toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros. Pero como dice, Él está a la puerta, llamando para que se abra esa apertura. Señor Jesús, dice, y sus pies semejantes. Esto es en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 15, dice, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Señor Jesús, dice Juan 7:37, estaba hablando del fluir, del río,
Dice aquí, en el 37, y en el último y gran día de la fiesta se puso Jesús en pie y alzando la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice el 38? Dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto es lo que Dios quiere fluir. Y dice el 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Nosotros ya lo hemos recibido. Aquí está hablando de que habían de recibir los que creyesen en Él. Nosotros hemos creído en Él. Dice, pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchos no entienden este versículo porque dice, aún no había Espíritu. Estaba el Espíritu de Dios, pero no estaba el Espíritu de Jesucristo, que en ese Espíritu fue añadido toda esa encarnación, todo ese vivir humano, todo lo que Él vivió, todo lo que Él obtuvo, todo lo que Él venció, todo lo que llegó a la cruz, el morir allí en la cruz, resucitó y fue hecho el Espíritu, y en ese Espíritu fue añadido el Espíritu que aún tenemos que recibir, ese Espíritu para vencer todo lo negativo que haya en nosotros. Señor Jesús es maravilloso. Punto 1 dice así, medí, ¿qué es lo que quiere decir medí? Escucha esto, dice, medí significa, equivale a examinar. Él quiere examinarnos. Poner a prueba, dice poner a prueba. Juzgar y poseer. Él quiere examinarnos para poseernos. Oh, Señor Jesús, es maravilloso, Señor Jesús. Hay un libro aquí, en el libro de Isaías, hay unos versículos, lo voy a leer rapidito, es muy rico. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías aquí, dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, y la cola de su manto, dice, llenaba el templo. Oh, dice que llenaba el templo la cola de su manto. El 2, dice, y por encima de él había serafines, y cada uno con 6 alas. Con 2 cubría su rostro, y con otras 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y dice Isaías, dice, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, ¿esto no es maravilloso? Los querubines gritaban. Nosotros tenemos que gritar. Toda la tierra está llena, debe de ser llena de la gloria de Dios. Dice, y los cimientos del umbral se estremecieron. Escucha, los cimientos del umbral se estremecieron. ¿Ante qué? Ante la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjate lo que dice Isaías después. Y entonces dije, ay de mí, porque soy muerto. Soy hombre de labios inmundos, dice, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mas han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6 dice, y entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido que había tomado del altar con una tenaza. Y dice el versículo 7, y con él, con ese carbón ardiendo, tocó mi boca y dijo, he aquí, que esto ha tocado tus labios, dice, y es quitada tu iniquidad y limpio tu pecado. Hermano, ese fuego ha sido tocado en nosotros. Se nos ha quitado el pecado y la iniquidad. Pablo dice, el Señor, Juan dice en primera de Juan 1:7, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que si nosotros confesamos con nuestra boca toda nuestra injusticia, todas nuestras iniquidades, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, que es la realidad de lo que decía Isaías. Esta es la realidad. Dios quiere realmente. Pero mira lo que dice Isaías después. Dice, y entonces oí la voz del Señor que decía, cuando nosotros recibimos y estamos en la gloria de Dios, estamos bajo este umbral, en este fluir, mirando al oriente, buscando la gloria de Dios, y siendo realmente, teniendo a Cristo como la preeminencia, ¿qué es lo que ocurre? Oímos la voz del Señor.
Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, mira lo que dice el Señor, y hoy lo dice y nos lo dice a nosotros, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué puedes responder tú? ¿Sabes lo que respondió Isaías? Él dijo, he aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Dice que por los 4 lados que midió tenía un muro. Dios quiere hacer un muro alto y grande. Él quiere separarnos para lo que es santo y lo que es profano. Él quiere realmente separarnos del mundo. Pero a la vez nosotros dentro de ese río, Él quiere sanar por medio de ese río al mundo, como dice. El 2 dice, las 4 mediciones de 1000 codos, que es una unidad completa, indica que nosotros, como criatura, necesitamos ser medidos cabalmente por el Señor, a fin de que Él pueda ocuparnos y tomar completa posición de todo nuestro ser. Él quiere tomar completa posición de todo nuestro ser. Él no quiere entrar solamente a la entrada, ni a la cocina o al salón. Él quiere entrar hasta el último rincón de nuestra casa. Él quiere empaparnos, saturarnos, que Él pueda fluir a través de nosotros. El Salmo 84 dice, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Prefiero yo estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los malvados. ¿Dónde tú quieres habitar? ¿En la casa de Dios? ¿Aún en el umbral? ¿O quieres estar tú con mucho lujo viviendo como a ti te da la gana, buscando nuestros intereses, nuestras propias posiciones? No. Bueno, seguimos. La ley dice, y entonces me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta, por el camino fuera de la puerta. Realmente el Señor quiere realmente que nosotros podamos vivir y fluir en ese río. Bueno, el 3 dice, cuanto más nosotros le permitimos al Señor examinarnos, probarnos, medirnos, juzgarnos, dice, ¿a fin de qué? ¿De poseernos? Más profundo llega a ser el fluir. Oh, la profundidad del fluir depende de cuánto nosotros hayamos sido medidos por el Señor. Yo quiero ser medido constantemente, yo quiero seguir ahora. Después de este mensaje, quiero seguir, Señor. Sigue tú midiéndome, mídeme. Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esa comunión, la sangre de su Hijo de Jesús, nos limpia de todo pecado. Amén. El 4 dice, cuanto nosotros somos más medidos por el Señor, más somos que restringidos. Tenemos menos libertad a darle carne, en la carne. Somos restringidos y limitados por el fluir de la gracia de vida. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente nos perdemos en el Dios triuno que fluye como el río en el cual nosotros podemos nadar y somos llevados por Él. En un sentido nosotros perdemos toda nuestra libertad, pero en otro sentido somos realmente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la angustia, de nuestros pensamientos, de nuestra vida natural, de nuestro ser caído, y podemos vivir en el fluir del Espíritu de vida. Señor Jesús, oh, es maravilloso de que realmente nosotros necesitamos seguir adelante y disfrutar de este río maravilloso de verdad. La letra G dice, el río hace de que todo viva. El río hace de que todo viva. Dice en el 9, y todo ser viviente, dice, fluya por donde quiera que entre. El río, dice, bulla por donde quiera que entre el río, vivirá. Y habrá muchísimos peces. Donde fluye este río, hermano, habrá muchos peces, muchas personas que se conviertan. Dice, y donde haya entrado estas aguas, y las aguas del mar serán sanadas. Oh, el mundo está tipificado como el mar. Por eso dice el Apocalipsis, y ya no habrá mar, ya no habrá mar.
de agua al mar serán sanadas. Dice, y todo aquello donde llegue este río vivirá. Tú quieres, donde quiera que tú llegues, si este río fluye en ti, vivirá todo lo que haya a tu alrededor. ¿Por qué nuestros vecinos no se convierten? Nuestros hijos andan de esta manera, nuestras mujeres o nuestros maridos o nuestros... ¿Por qué? Porque no vivimos en el fluir del río. Si tú y yo vivimos en el fluir de este río, todo lo que esté alrededor nuestra será sanado. Sí, totalmente. Señor Jesús, punto 1, dice, allí donde el río fluye, todo vivirá y estará lleno de vida. Todo, dice punto 2, el fluir del río produce árboles. ¿Árboles qué? Vida. Dice, no solamente árboles, peces y ganado. Dice el versículo, el 7, dice, y al volver, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Dice que había muchos ríos. Dice, y todo ser viviente que bulla, por donde quiera que entre el río, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y las aguas del mar serán sanadas. Todo aquello donde llegue este río, vivirá. ¿Quién es el río? Es Cristo. El Espíritu dice que, hemos leído antes, que dice que el que cree en Él, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Tú tienes que creer esto. Señor, dice, y junto al mar estarán allí los pescadores. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser esos pescadores. Desde Nión Gadi, dice, hasta Guión Elén. Dice, será su tendedero de redes. Por donde quiera esas redes tenemos que echarlas. Dice, sus peces serán según sus especies como los peces del mar grande. Numerosísimo, dice aquí. Así que, hermano, es maravilloso. Y junto al río, en la ribera, dice, a uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles para comida. Y sus hojas no se marchitarán. Oh, Señor, sino que cada mes dará nuevo fruto, porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para alimento, y sus hojas para sanar. Todo esto es una realidad. La letra H. El río riega el desierto, dice, y sana el mar muerto. Ahora, esto es lo que significaba. Dice en Ezequiel, dice, y entonces me dijo, las aguas fluyen hasta la región del oriente, desciende al Arabar y entra en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas del mar serán sanadas. Pero fíjate lo que dice. El punto 1, dice, el río riega la tierra árida. Si tú estás seco, el río te puede regar. Dice, y reseca, dice, y sana las aguas de la muerte. Dice el punto 2, este riego y esta sanidad tienen como meta producir vida. Tiene como meta producir vida. La letra I dice, el río no puede sanar, ¿qué? Las ciénagas y los pantanos. ¿Qué quiere decir esto? Decía que sus ciénagas y sus pantanos no serán sanados, quedarán para salinas. Mira lo que significa. El punto 1 dice, una ciénaga o un pantano es un lugar neutral. Es decir, que ni pincha ni corta, ni está frío ni caliente. Un lugar a medio camino, un lugar de transigencia y tibieza. Y mira lo que dice en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, ojalá fuese frío o caliente. Así que, por cuanto eres tibio y no caliente o frío, estoy por vomitarte de mi boca. Señor Jesús. Por eso dice que no pueden ser sanados. Nosotros tenemos que ser o frío o caliente. Yo quiero estar ardiendo en el Espíritu, hermano, dentro de este río y de este fluir. Dice el punto 2. Para el fluir de la vida y para la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos ser absoluto, íntegro para el Señor realmente. Nosotros necesitamos estar por completo. No, el Señor no nos quiere frío o caliente, sino, hermano, vive una vida normal y punto. Tú crees en Dios, pero vive tu vida. Pero si tú no quieres vivir una vida mediocre, tibio, donde vas a ser vomitado,
tenemos que darnos por completo, tenemos que negar nuestra vida del alma. Señor Jesús, el punto 3 dice, si usted está en el recobro del Señor, la vida de la iglesia, usted está en ese fluir, entonces permanezca de una manera absoluta, no a media. El Señor Jesús desea y exige nuestra entrega absoluta. Si somos nosotros absolutos, estaremos en este rico fluir. Y este fluir no será apenas un hilo de agua, sino un río donde tú y yo podamos nadar. Entonces, todo aquello, voy a terminar, me estaban avisando ya para terminar. Todo aquello donde llegue este río, vivirá. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Donde quiera que llega este río, vivirá. Ya solamente, aunque no se grabe, solamente tardo un poquito, voy a leer el himno este que dijimos del 365, muy rico y muy disfrutable para la edificación, lo leo rápido. Y dice así, la iglesia su edificación. Dice, ese es el título, dice, que mi espíritu pueda fluir. Te ruega a ti, Señor, manda el fluir, dejando todo atrás, los muros caerán, mi espíritu podrá así fluir. La estrofa 2, que mi espíritu pueda fluir, te imploro a ti, Señor, manda el fluir. No mi orgullo no quiero estar en mi orgullo, ni en presunción andar, ni mi espíritu atar. Hazlo fluir, Señor. Que mi espíritu pueda fluir. Te pido a ti, Señor, manda el fluir, no inflado por el yo, o atado en su prisión. Tenga emancipación mi espíritu. La estrofa 4 dice que mi espíritu pueda fluir. Te busco a ti, Señor, manda el fluir. No debo aislarlo está, ni mi ego elevar. Que fluya sin cesar mi espíritu. Y ya la última estrofa, la 5, lo leo. Que mi espíritu pueda fluir. Te ruego a ti, Señor, manda el fluir. Del trono haz caer hoy mi confiado ser, que fluya de mi espíritu. Bueno, queridos hermanos, el próximo día estaremos aquí con la segunda parte de este bosqueo. Espero y deseo que veamos aquello que nos bullimos, que nos invadimos, que nos dejamos guiar por este rico fluir y abandonar por el Espíritu. Que el Señor os siga fortaleciendo y alumbrando y abriendo nuestros ojos. Hasta el próximo lunes. Amén.